Gracias por acompañarnos. Somos Café, comunidad de amor, fe y esperanza. Sabemos que el mensaje que escuchará a continuación será de edificación para su vida. Aleluya. Dios es bueno. Mire, vamos a empezar con el pie derecho. Yo quiero pedirle que vamos a orar por esta noche para que el Señor prepare nuestros corazones y Él dirija esta palabra al área de nuestra vida que necesita ser confrontada. ¿Cuántos quieren ser confrontados? La mitad levantaron la mano. Amén. A eso venimos, a exponernos a la palabra de Dios. Amén. Cierre sus ojos ahí donde está. Y Padre amado, en el nombre de Jesús, te exaltamos, Señor, y te glorificamos y te pedimos que tomes el trono de este lugar, Señor, que tomes el trono de cada corazón, Señor, en esta tarde. Te pedimos, Señor, que sea tu palabra, Señor, la que tome toda autoridad, Padre, y hable a los corazones, Señor, de nuestras vidas, Señor, que podamos, en el nombre de Jesús, activar nuestros sentidos espirituales, Padre, para poder recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Toma mis labios, Señor, y que sea tu palabra que fluya a través de mí, Señor. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, porque solo tú la mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, aleluya. Yo quise comenzar en esta tarde de esta manera. Estamos viendo la serie La batalla de la mente, ¿cierto? Entonces, para no perder un poquito el enfoque de lo que hemos estado aprendiendo, yo quería recordarte un poquito de lo que es la constitución de una guerra. Una guerra está constituida o está formada por una serie de batallas. Si tú te acuerdas, los domingos nosotros estamos viendo campo de batalla, estamos viendo lo que es cómo se desarrolla una guerra, estamos hablando de nuestro enemigo, estamos hablando de estrategias, estamos hablando de cómo nos ataca y cómo podemos contrarrestar ese ataque. Entonces, pero una guerra, yo quiero que vayas conmigo, imagínate un círculo aquí, esta es la guerra, pero la guerra está compuesta por una serie de batallas que se llevan a cabo dentro de esa guerra. La finalidad de cada una de esas batallas es cuando están peleando dos ejércitos o dos naciones, es desestabilizar al oponente, es debilitarlo, es confundirlo y es hacerlo pensar o que traiga a su mente la derrota completa de esa guerra a través de una batalla. En el caso de nosotros, para ponerte un ejemplo, ¿cuántos recuerdan el 9/11? Lo conocemos como el 9/11. Si usted se acuerda, las instalaciones que fueron atacadas por el grupo terrorista Al Qaeda, dice que ellos atacaron con 3 aviones. Dos de esos aviones atacaron las Torres Gemelas, que representaban la economía de Estados Unidos. Otro de los aviones se fue y se estrelló en el Pentágono, que representaba la invulnerabilidad. Ay, Dios mío. A ver, dígamela. Eso mismo. Es que lo quería decir en inglés, pero se me trabó. Bueno, y en el Pentágono es donde se llevan a cabo las estrategias para garantizar la seguridad de este país. Entonces, ese punto también fue atacado por este grupo terrorista. Y otro de los ataques que quisieron hacer es a través de un avión que pues aparentemente estaba siendo dirigido a la Casa Blanca, que representaba la sede del presidente de este país. Pero ese avión sabemos que cayó en un campo en Pittsburgh. Entonces, si usted se fija cómo los ataques dentro de una batalla siempre tratan de pegar en las áreas más sensibles del oponente, es lo que trataban de hacer con estos ataques los terroristas. En el caso de nosotros, cuando peleamos la guerra espiritual, nosotros cada día estamos atravesando batallas también que buscan en nuestra vida desestabilizarnos, que buscan confundirnos, que buscan debilitarnos y que sintamos que estamos derrotados en el total de la guerra. Pero acuérdese que una batalla no es la guerra. Una batalla es solo una parte de la guerra. Y nosotros siempre vamos a estar lidiando batallas. Pero el enemigo lo que quiere hacernos pensar, es que cuando tú estás batallando con algo, cuando tienes una batalla en tu vida y no puedes vencerla, él te está diciendo: eres un derrotado, estás perdido, ya no hay remedio para ti. Esta batalla esta guerra ya la perdiste. Sin embargo, yo te quiero decir esta noche que el que tú y yo estemos batallando
con ciertas cosas en nuestra vida o en nuestra mente, no significa que hayamos perdido la guerra. Quiero que lo escuches otra vez. El que tú y yo estemos batallando con cosas en nuestra vida o en nuestra mente, no significa que hayamos perdido la guerra. Dile a tu vecino, yo no he perdido la guerra. Dile, ni tú la has perdido. Amén. Es una batalla simplemente. Y como un dato, fíjate, estaba leyendo esto y me pareció bien interesante. Dice, los grandes estrategas militares, ellos dicen que las guerras deben de pelearse a partir de una estrategia. Las guerras, fíjese bien. Y dice también que las batallas requieren de la aplicación de una táctica para poder ganar. Estamos hablando que la guerra es un conjunto de batallas y estamos hablando de que cada batalla dice que se gana a través de una táctica. Pero ¿qué es una estrategia? Estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares. Usted tiene que estar relacionado con estos términos porque usted y yo estamos en una guerra espiritual. Tenemos que tenerlo bien claro. Una estrategia es el arte de dirigir las operaciones militares y una táctica es el sistema o método que se desarrolla para ejecutar la estrategia militar. Yo hoy te quiero decir una cosa. Este libro representa un libro de estrategias. Y según esta ilustración que te traje ahorita, nuestro estratega por excelencia, Jehová de los ejércitos, Jesucristo, ellos, el Espíritu Santo, nos dejaron este libro de estrategias para que tú y yo encontráramos aquí las tácticas para que tú y yo podamos salir vencedores en cada una de las batallas que enfrentamos. Este es un libro de estrategias, este es un libro de estrategia de guerra. Tenemos que conocerlo. Entonces, cada cosa que nosotros estemos batallando, aquí es donde nosotros vamos a encontrar la manera de poder salir victoriosos. Amén. Entonces, el día de hoy, dentro de la serie La batalla de la mente, vamos a estar viendo el tema, el pesimismo del negativo. ¿Cuántos conocen un pesimista? No voltee para ningún lado. Yo le quise traer un fragmento de un filósofo pesimista de nombre Plutarco Consolatio. Pues por eso era pesimista, ¿verdad? Hasta el nombre tenía feo. Él escribió este fragmento que le voy a leer en el año 115 antes de Cristo. Fíjese lo que pensaban ya desde ese tiempo. Decía, es imposible para los hombres que les suceda la mejor de las cosas. Dice, es imposible que puedan compartir la naturaleza de lo que es mejor. Dice, por eso lo mejor para todos los hombres y mujeres es no nacer. ¿Se imagina? Y luego dice, y lo segundo, si es que nacen, es morir tan rápido como se pueda. Wow, este sí era pesimista. Este era un pesimista. Pesimismo viene del latín pessimum, que significa lo peor. Y este es un estado de ánimo y una doctrina filosófica que sostiene que nosotros vivimos en el peor de los mundos posibles. Un mundo donde el dolor es perpetuo, según un filósofo, otro filósofo pesimista de nombre Arthur Schopenhauer. Él decía que nuestro destino es tratar de obtener lo que nunca tendremos. Usted dice, eso está muy exagerado, pero fíjese hasta dónde ha llegado la concepción del pesimismo, hasta hacerlo una teoría filosófica. A llegar a que gente ha dedicado su vida a estudiar a las áreas más profundas del pesimismo. Y definitivamente estas son cosas que a nosotros nos afectan. Y mire esto, desde el punto de vista psicológico y psiquiátrico, una persona pesimista está expuesta a vivir en una profunda depresión. Llega a pensar que es la única persona que le está pasando, que está atravesando la situación que está viviendo en su vida. Esa es una persona pesimista. Y les iba a preguntar, ¿cuántos han sentido que son los únicos que están viviendo algo así? Pero aquí nos vamos a evidenciar después. Eso lo vemos más al rato. Ahora, nosotros como cristianos, fíjese bien, nosotros como cristianos estamos viviendo en un mundo y en una sociedad plagada de filosofías, de pensamientos humanistas que vemos en todo momento a través de las redes sociales. Estamos siendo bombardeados constantemente y aparentemente tú no te das cuenta lo que esa gente está tratando de
de meter en tu cabeza o meter en tu mente, en tu corazón, pero constantemente estamos siendo expuestos a contaminarnos de ideas de personas pesimistas que buscan contagiar a cuanto despistado y desenfocado se encuentren por el camino. Esa es la verdad. Porque si realmente entendemos lo que es un pesimista, ¿quién va a querer agarrar una actitud así? Sin embargo, aún en la iglesia hay personas que son pesimistas. Por eso estamos hablando de este tema. Una persona contagiada con pesimismo es aquella que solo estar o hablar con él ya es un tormento. Ustedes conocen personas pesimistas. Y usted que no, ese soy yo. Bueno, espérenme. Y estas personas son bien negativos y de todo se quejan. Se quejan y critican todo y siempre le ven algo malo a las cosas. Si llueve, se quejan. Si no llueve, también se quejan. Si sale el sol, es más, si sale el sol ya está pensando en el invierno. Ay, qué tan frío va a estar el invierno. Y apenas va entrando el verano. Y cuando llega el invierno está pensando, así es. Mire, hay personas que son tan pesimistas que cuando se desmayan, en vez de volver en sí, vuelven en no. De plano. Usted se ríe, pero sabe que sí es cierto. Usted se ha topado con ese tipo de personas. Pero usted tiene que entender que Cristo nos llamó no solo a predicar el evangelio, sino a modelarlo con un estilo de vida, con nuestro estilo de vida. Pero si somos pesimistas, nosotros vamos a invalidar el plan que Dios tiene en nuestras vidas. Lo tenemos que tener bien claro. Y quiero que me acompañe por favor al libro de Números. Vamos a estar viendo el capítulo 21. Cuando lo tenga me indica con un amén. Y yo le digo, espéreme tantito. Capítulo 21, vamos a leer los versos del 4 al 8. Dice la palabra: luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer ni agua para beber. Además, detestamos este horrible maná. Dice el 6: entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura, dice, de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán con tan solo mirar la serpiente. Para nosotros poder ver la vida desde la óptica de Dios y eliminar el punto de vista pesimista, tenemos que identificar la causa del pesimismo. Y entonces, en esta tarde vamos a estudiar 3 puntos que nos van a ayudar a entender, número 1, cómo una persona se contamina con pesimismo. Número 2, las consecuencias del pesimismo. Y número 3, cómo podemos salir del pesimismo. Y vamos a ver cómo una persona se contamina con el pesimismo. Yo pude sacar 2 formas que son las más generales y las de un porcentaje más alto a través de cómo se puede adquirir el pesimismo. Y primero, el pesimismo generacional. En hay personas que desarrollan ese pesimismo desde muy pequeños al identificarse con la reacción de sus padres ante diversas situaciones. Y cuando yo te voy diciendo eso, tú te vas a ir como que transportando en el futuro y vas a acordarte de situaciones que viviste. Pero ¿cómo esto que acabamos de leer, cómo estaba afectando a Israel? A Israel, imagine esta parte. Ya ellos habían salido de Egipto, Dios los había libertado. Pero ¿qué estaba pasando con Israel en ese momento? ¿Por qué se seguían quejando tanto? ¿Por qué seguían con esa actitud que decían que no tenían nada para comer? ¿Usted cree que Dios los iba a dejar sin comer? ¿Usted cree que Dios les iba a dejar sin tomar agua? Pero ellos menospreciaban hasta el maná que Dios les daba.
Entonces, ¿por qué? Vamos a entender un poquito por qué ellos estaban pasando eso. Y es que ellos estuvieron en Egipto por 400 años. Y las primeras generaciones, después de José y sus hermanos, pues ellos confiaban en Dios sin dudar. Ellos estaban confiando totalmente en el Señor, porque vieron cómo el Señor les permitió, después de pasar una crisis de comida, pudieron encontrar un lugar donde fueron refugiados y donde fueron alimentados y donde tuvieron lo suficiente. Tanto así que José, pues todos lo sabemos, él llegó a ser gobernador de Egipto. Entonces, esa generación, imagínense el concepto que tenía de Dios. O sea, tenían una fe muy grande, porque vieron lo poderoso que Dios era y todas las maravillas que Él estaba haciendo con ellos. Pero, ¿qué pasa después cuando Faraón empieza a ver que el pueblo de Israel empieza a crecer mucho y empieza a tener miedo? Dijo, ¿sabes qué? Necesitamos someterlos como esclavos. ¿Qué pasa con esa generación, la primera generación que empezó como esclavos? Ellos, yo pienso que tenían cierta esperanza todavía en Dios. Ellos decían, no, esto es una equivocación, esto va a pasar, porque Dios, Él ha sido fiel con nosotros y Él nos va a sostener. Y esto es un error y el faraón va a reaccionar y nos va a dar otra vez la libertad. Y ellos abrazaban esa esperanza. Pero el tiempo fue pasando y esa generación se murió con esa esperanza. Y la generación que siguió tenían menos esperanza que ellos. Pero imagine los que ya fueron naciendo en esclavitud y que solo recordaban cómo Dios había hecho cosas con ellos, pero decían, pero ¿dónde está Dios ahora? O sea, ya han pasado tantos años, ¿y dónde está Dios ahora? Entonces ellos decían, sí, yo sé que Dios existe, yo sé que Dios esto, lo otro, sí, pero ya me tengo que ir porque soy esclavo y me están esperando para hacer ladrillos. Y empezaban a desarrollar esa actitud pesimista de acuerdo a lo que ellos habían pasado, lo que sus padres habían pasado, de tal manera que ya no pensaban en Dios, ya no ni siquiera consideraban que Dios los iba a liberar. Y esa actitud de pesimismo lo iban heredando de generación en generación y empezaban a criticar a todos. Le acabamos de leer ahí que empezaban a juzgar a Moisés, que empezaban a preguntarle a Dios, a cuestionarle a Dios. Ahora, en el caso de nosotros, que nosotros nacimos en un mundo que nos esclavizaba por el pecado y crecimos con una mentalidad pesimista también de parte de lo que escuchábamos de nuestros padres, porque cuántos, no me van a dejar mentir, que decían, no, sí, Dios está en el cielo, yo sé que Dios está en el cielo, pero Él está tan ocupado que no tiene tiempo para mí. ¿Se acuerda de esas cosas? ¿Se acuerda que alguna vez lo escuchamos y decíamos, es más, yo sé que Dios para lo único que Él puede venir es cuando estoy en una bronca bien grande, y eso a veces, porque la mayoría de las veces pues yo he buscado la manera de salir adelante, y hacíamos como que a un lado a Dios y no le dábamos el mérito a Dios y no le dábamos el crédito a Dios, porque esas cosas nuestros padres las decían y nosotros adoptamos esa forma de pensar de nuestros padres. Y no veíamos a Cristo como nuestro libertador y no considerábamos siquiera que con Cristo íbamos a tener una vida mejor, porque decíamos, no, pues si está tan ocupado ahí en el cielo, imagínate si me dijeron ¿cómo decían en la iglesia, en el catecismo decían, no, pues es que Dios creó todo el cielo y todo, no, pues Dios está ya alineando los planetas y ¿qué se va a fijar en mí? Y eso pensábamos, y mucha gente empezó a contar con Dios solamente, o a llamarlo como el Dios de los domingos o el Dios de Semana Santa, y no lo consideraban como lo que tú y yo lo vemos ahora. Aunque te tengo que decir que mucha gente hoy en día aquí en la iglesia sigue teniendo a Dios como el Dios de los domingos. Muchos siguen teniendo a Dios como el Dios de Semana Santa, o la otra, no, la mejor, el Dios de Navidad, que son los regalos. Y la verdad, esa actitud que nos hace ver a Dios de esa manera es algo que vimos desde nuestros padres. Por eso esa parte del pesimismo viene de la generación. Hay otra parte en la cual adquirimos el pesimismo, y es a través de situaciones que enfrentamos. El pesimismo aparece en nuestras vidas a través de situaciones que generalmente no las esperabas, no estabas preparado y se sacudieron tu estructura familiar. Cambiaron tus rutinas, tu estilo de vida, cambiaron tus conceptos sobre el matrimonio. A muchos les cambiaron el concepto sobre la salud,
a otros sobre el bienestar, a otros sobre el amor, sobre la fidelidad, sobre la lealtad. Cosas que te pasaron en tu vida, cosas de personas que te decepcionaron, y ahí tú empezaste a poner una coraza en tu corazón y dijiste, ya nadie me va a lastimar. El problema cuando nosotros ponemos una coraza en nuestro corazón, que decimos ya nadie me va a lastimar, es que esa coraza sí te impide que te lastimen, pero también te va a impedir recibir las cosas buenas. ¿Cómo cuáles cosas? Te voy a poner un ejemplo como cuáles cosas suceden que empiezan a crear una actitud pesimista en nosotros. Por ejemplo, una mujer que fue traicionada con adulterio y se divorció y ahora dice, todos los hombres son iguales. ¿Cómo decía? Son unas ratas de... No, bueno, eso no. Dice, todos los hombres son iguales, son unos infieles, son unos traicioneros. Y para ella es muy difícil confiar ahora en otro hombre. Pero el problema o lo peor no es que solamente adquiera la actitud pesimista, sino que ahora está metida en una atadura de falta de perdón por algo que le pasó en su vida. Y ahora piensa que todo mundo actúa igual. Por eso dice que todos los hombres son iguales. ¿O qué me dices también del diagnóstico médico de ese familiar por el que estuviste orando y orando y al final falleció? Y luego dices tú, ¿y qué pasó? ¿Y dónde estaba Dios? ¿Y por qué las cosas no cambiaron, Señor? Si yo estaba orando y tu palabra dice que yo ore, que yo te busque, y yo oré, Señor, y ya no está aquí. Y empiezas a crear un resentimiento en tu vida. O cuando dices, no, es que yo siempre oro por mis hijos para que Dios los alcance, porque yo anhelo verlos aquí en la iglesia, porque yo anhelo que ellos estén aquí adorando al Señor, sirviendo al Señor, y estoy orando, pero oras y oras y no están aquí. Y entonces inconscientemente vamos creando una actitud de decir, sí, yo sé que Dios lo hace, pero a lo mejor lo va a hacer con el que está sentado al lado mío y no lo va a hacer conmigo. Y aunque no lo expresas de esa manera, dentro de tu corazón tú sabes que hay algo que te está diciendo, ¿dónde estás, Señor? ¿Dónde estás? Y empezamos a tener esas dudas de parte de Dios. Empezamos, no de parte de Dios, sino hacia Dios, y no nos sentimos completos y nos empezamos a sentir con una raíz de pesimismo que empiezan a hacer en nosotros. Y si te fijas, el pesimismo puede ser tan sutil y puede meterse de una manera tan que no la podemos darnos cuenta en qué momento empieza. No es como la persona esta que te describí, que ese sí dedicó toda su vida a ser pesimista y a estudiar todo eso, pero a nosotros nos afecta también esa parte por las cosas que nosotros vivimos. Entonces por eso Israel se quejaba tanto, por eso Israel empezó a tener esa actitud pesimista y decía, ¿para eso nos sacaron de Egipto? ¿Para morir en el desierto? ¿Para eso nos trajeron acá para morirnos de sed? Mejor regrésenos allá a Egipto, decía. Y desarrollaron esa actitud pesimista. Nacieron con ese pesimismo heredado, ya no confiaban en Dios. Pero esa actitud pesimista los llevó a que tuvieran consecuencias en su vida. Y esto me va a conectar con el segundo punto que te quiero hablar esta tarde, que son las consecuencias del pesimismo. Y para esto yo quiero llevarte a otra historia de Israel, donde ellos estaban igual en otra actitud pesimista. Esta historia se desarrolla en los capítulos 13 y 14 del libro de Números. No lo vamos a leer, solamente te lo voy a parafrasear unas partes. Pero en general la historia es cuando Moisés recibe la orden de Dios para que mande a 12 espías a explorar la tierra de Canaán, para que vayan y estén allá por 40 días y que traigan pruebas de los frutos que hay allá y que traigan todo el informe de cómo son las ciudades, de cómo son las gentes y de cómo son los pueblos, y están por 40 días en ese lugar. Y cuando regresan, 10 de los 12 espías que traían el informe dijeron, no, pues sí, mira, aquí están los frutos que trajimos, y sí, la verdad, la tierra fluye leche y miel, pero mira, Moisés, la verdad, hay unos hombresotes de este tamaño,
Y la verdad, esto no va para nada bueno. O sea, si nosotros nos vamos, nos van a aniquilar rápido. Y esos 10 empezaron a contaminar al pueblo. Y esos 10 empezaron a decir un montón de cosas al pueblo y a empezar a desanimarlos. Y aunque hubo 2 que sí trajeron buenos reportes y que Dios los vio con buenos ojos y Dios los bendijo más adelante, sin embargo, todos aquellos que no creyeron, estos 10 espías y quienes fueron contaminados, tuvieron consecuencias por haber abrazado esa actitud pesimista también. Y te quiero mostrar, por ejemplo, cómo el pesimismo te va a permitir conocer las promesas de Dios, pero te hará dudar de ellas. Y esto lo vemos en el libro de Números, en el capítulo 13, los versos 27 y 28. Fíjese lo que dice. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluyen la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que ahí se producen. Aquí dice, sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes ahí, los descendientes de Anac. El pesimismo te permitirá conocer todas las promesas que Dios tiene, conocerlas. Las vas a conocer, pero te va a hacer dudar de ellas. Esa es una consecuencia del pesimismo. La otra consecuencia es de que el pesimismo va a contaminar tu vida y a quienes se relacionen contigo. Eso lo vemos en Números 13, el verso 32. Fíjese lo que dice. Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devora a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos ahí son enormes. Vea el 14 del 1 al 4 lo que dice. Dice, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos. Escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. El pesimismo va a contaminar no solo tu vida, sino a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus amigos, a la iglesia, el ministerio donde estás. El pesimismo es como una epidemia. Otra de las consecuencias del pesimismo es que te hará sentir inferior y que dudes de tu identidad. Eso lo vemos en Números 13:33. Fíjese lo que dice. Hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como, yo digo, como chapulines. Y así nos miraban ellos. Imagínense. El pesimismo era tanto, estaban tan contaminados que ya se veían como chapulines al lado de los gigantes. Era el pueblo de Dios. Era el pueblo escogido por Dios. Dios les estaba dando estrategias. Dios los estaba dirigiendo como Dios nos dirige a ti y a mí. ¿Por qué a veces pensamos o dudamos de nuestra identidad en Dios? ¿Por qué pensamos, no, Dios no lo puede hacer conmigo? No, es que yo no soy digno de esto. Y nos sentimos como chapulines. Y seguimos batallando con cosas. Y tú dices, no, Dios no puede restaurar mi matrimonio. Esto es mucho para Dios. ¿En serio? O no, es que este hábito, este mal hábito que tengo no lo puedo dejar. Es que la manera que tengo de hablar es muy fuerte. Es que yo siempre soy así. Yo siempre he sido así. Pues tienes que empezar a ser diferente. Porque tu identidad en Cristo es que tú seas una persona que viva en santidad. Tu identidad en Cristo es que tú tienes que ser ejemplo para ti, para tu familia, para tu esposa, para tus hijos, para quien te escuche hablar. Tienes que ser ejemplo. Tenemos que ser ejemplo. Pero el pesimismo nos va a hacer que dudemos de nuestra identidad. Y otra de las consecuencias es que el pesimismo te hará perder las promesas de Dios para tu vida. Lo vemos en Números 14, los versos 22 y 23. Fíjese lo que dice.
Ni uno solo, aquí es Dios les estaba hablando, les dice, ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé, tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado, rehusando escuchar mi voz. Ni siquiera verán la tierra que juré dar a sus antepasados. Ninguno de los que me han tratado con desdén la verá. Cuando tú abrazas el pesimismo, cuando te aferras a esa actitud y cuando dices, porque mire, hay personas que hasta lo defienden, dicen, es que yo soy así. Y sí, no me gusta el sol. Y no me gustan los zapatos que trae y por todo ven eso. Pero esto lo único que hace es que te está encogiendo el corazón y te está haciendo que te prives de la bendición de Dios, que la pierdas como la estaba perdiendo Israel. ¿Sabe qué fue la parte más tremenda de Israel? Los espías estuvieron 40 días explorando la tierra que Dios les había prometido. Y Dios les dijo, ustedes fueron a explorarla 40 días, yo les voy a dar un año por cada día de transitar en el desierto sin rumbo, como castigo por no haberme creído. Por eso ellos estuvieron 40 años. Dios les dijo, ahora van a andar aquí caminando en el desierto sin rumbo, un día por cada año, un año por cada día que no me creyeron. Eso está tremendo. Esa consecuencia está muy tremenda. Yo no la quiero para mi vida. ¿Qué es más fácil? ¿Que vivas las consecuencias del pesimismo o que lo saques de tu vida? Yo sé por qué a veces la verdad somos tan pesimistas que queremos pensar siempre primero en lo malo. Es más, hay dichos que hacemos y decimos, no, piensa mal y acertarás. Que acabamos de cantar, en ti yo todo lo puedo, en ti Señor yo voy más allá y tú no me haces vencedor, tú me haces más que vencedor. Eso es lo que Dios quiere que nosotros pensemos. El pesimismo se convierte en una contaminación que no solo trae muerte espiritual para el pesimista, sino para quien esté a su lado también. Tenemos que tener presente las consecuencias de vivir en una actitud con pesimismo. Sin duda la consecuencia más grande que el pesimismo trae a nuestras vidas es no poder disfrutar la vida en Cristo. Eso es lo más triste. El que te levantes cada día pensando en el problema que traes. El que te levantes cada día pensando que tu familia nunca la vas a ver sentada aquí. El que te levantes cada día pensando que no te va a alcanzar, que Dios no es capaz de sacarte de la situación en la que estás. Y es que el pesimismo te hace dudar de Dios. Mire hasta dónde va el pesimismo. Hay personas que dudan tanto de Dios que por eso no diezman. No diezman. El no diezmar es una actitud de tener dudas de lo que Dios es capaz de hacer en tu vida. ¿Para qué estamos aquí en la iglesia? Porque creemos que Él es más que suficiente para nuestras vidas, porque creemos que Él va a hacer mucho más abundantemente de lo que yo pienso o entiendo. Entonces, ¿por qué dudamos al dar nuestros diezmos y ofrendas? Necesitamos parar de seguir con esa actitud de pensar que es que si doy el diezmo no voy a completar. Alguna vez les conté que un amigo en México me dijo una vez, dijo, Alex, es que tú ¿cómo quieres que yo diezme? Si tengo el dinero del diezmo en mi mano y abro la nevera y está vacía. ¿Cómo quieres tú que yo me atreva a diezmar si qué vamos a comer en la semana? Y por un momento, le soy franco, por un momento como que me quiso conmover lo que me estaba diciendo, pero le dije, no, espérate. Es que precisamente por eso la tienes vacía, amén. Por eso la tienes vacía, porque estás confiando en tu capacidad y no estás confiando en que Él puede abrir las ventanas de los cielos y derramar su bendición hasta que sobre y abunde. Queremos competir con Dios, pero esto no funciona así. Dios no tiene lógica. Es más, mire, el reino de Dios es como el reino del revés. Primero confías y luego recibes. Es el reino del revés. Tú das tus diezmos y las ventanas de los cielos se abren.
Pero estamos tan acostumbrados, el pesimismo nos hace pensar, no. A ver, que me firmen aquí, que me firmen que yo voy a hacer, que se van a ver las ventanas de los cielos a mí. Y lo doy. Es más, si doy un poquito más. No, Dios no trabaja así. Dios no trabaja así. Dios dice, primero me crees y luego te bendigo. Llévese eso a su casa. Aleluya. Ok. Entonces, ¿cómo vamos a poder salir de esta actitud de pesimismo? ¿Cuántos quieren saber cómo podemos salir de esto? No son pesimistas, ¿verdad? Okay. Vaya conmigo, por favor, al libro de Números, el capítulo 21, los versos. Vamos a leer toda la escritura que leímos al principio, del 4 al 9. Números 21, del 4 al 9. Dice, luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el mar Rojo, para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada, dice, y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir en este desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además detestamos este horrible maná. Verso 6. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo y muchos fueron mordidos y murieron. Verso 7. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó, hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Verso 8. Entonces el Señor le dijo a Moisés, haz una figura de una serpiente venenosa y átala en un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Verso 9. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató en un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Vemos aquí cómo por su actitud pesimista Israel tuvo consecuencias y a muchos les costó la vida. Pero Dios, diga conmigo, pero Dios en su infinita misericordia una vez más tuvo compasión del pueblo de Israel y le dijo a Moisés, ok Moisés, haz esto, pon una serpiente en un bastón y cada uno que esté dañado por la mordedura de una serpiente, que volteen a ver la serpiente que va a estar en el bastón, y el que voltee va a ser sano. Dios le estaba entregando una provisión en ese momento a Moisés, pero estaba entregando también a la vez una provisión profética en la cual Él estaba dando esa provisión que nos alcanza a ti y a mí, que va a alcanzar a las generaciones que vienen después de nosotros. Y vaya conmigo a Juan 3, 14 y 17, porque no era la serpiente lo que ellos estaban viendo, fíjese lo que significaba esa serpiente. Y así dice el verso 14, como Moisés levantó a la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo. Amén. Esta serpiente que Moisés estaba levantando en el desierto era la figura de Cristo. Y estaba hablando de que cada persona que se estaba contaminando, en este caso por lo que estamos hablando, por el pesimismo, lo único que tiene que hacer es levantar su rostro y volver a ver la cruz una vez más, y volver su mirada a Jesús y volver su camino hacia Él, porque Él es el único que nos va a dar una restauración completa en nuestra vida. Él es el único. Es por eso, iglesia, que tú cada vez vas a escuchar la palabra que has escuchado aquí, la palabra que estás escuchando y la palabra que vas a escuchar aquí en este altar, en este púlpito. Siempre se va a tratar de Cristo. Siempre vamos a hablar de Él. Cada mensaje que tú escuchas es cristocéntrico, porque Él es el camino, porque Él es la verdad, porque Él es la vida, porque solo en Él tú y yo tenemos salvación, porque solo en Él tú y yo tenemos restauración, porque solo en Él tu familia, tu matrimonio y cualquier batalla que estés luchando en tu vida tiene una victoria para ti. Es a través de Cristo, es a través de Él.
Deja de pelear en tus fuerzas. Voltea a la cruz. Voltea a la cruz. Y la gente que está a tu alrededor tiene que verte volteando a la cruz para que sigan tu ejemplo. Tus hijos tienen que seguir tu ejemplo. Tu esposa, hombre, tiene que ver un ejemplo en ti. Mujer, tu esposo tiene que ver un ejemplo en ti también. El ejemplo más grande es que ellos te estén viendo que cada vez que viene una batalla a tu vida, tú volteas a la cruz. Ponte de pie, iglesia, en esta tarde. Ponte de pie en esta tarde. Miren, aquí habemos muchos que tenemos una vida cargada de evidencia de lo que Dios es capaz de hacer. Es más, si tú tienes evidencia en tu vida de lo que Dios es capaz de hacer, levanta tus manos ahí y dale gracias. Si tú tienes evidencias en tu vida de lo que Dios es capaz de restaurar, de lo que Dios es capaz de sanar, tú no puedes estar callado en esta hora. Abre tu boca y dale gracias. Dile: wow, Señor, desde que yo volteé a la cruz, desde que yo hice mío, Señor, tu sacrificio en la cruz. Oh, Señor, yo estaba perdido. Yo no tenía una opción, Señor, de tener la victoria. Pero a través de ti, Señor, a través de ti, Jesús. ¿Cuántos aquí podemos dar testimonio de eso? Oh, Jesús, levanta tus manos, que el Señor pueda ser testigo de lo que está pasando aquí. Dile: Señor, yo doy testimonio con mi vida de tu fidelidad. Dile: yo doy testimonio de tu misericordia, Señor. Yo doy testimonio de tu compasión. Yo doy testimonio de tu amor, de tu provisión. Porque cuando pensé que no tenía nada, tú proveíste. Porque cuando yo no tenía un trabajo, Señor, tú fuiste fiel. Tú siempre me sacaste. Tú me sacaste de ese diagnóstico médico, Señor, que los médicos me decían que no tenía remedio. Tú trajiste una victoria. Tú me sacaste de la bancarrota. Tú me sacaste, Señor, de la miseria. Tú me sacaste de las drogas. Tú me sacaste, Señor, de que mi matrimonio se fuera a caer en pedazos. Tú fuiste fiel. Oh, iglesia, tú tienes que estar dándole gracias a Él. Tenemos que cambiar, iglesia, esta actitud de pesimismo para podernos enfocar en Él. Porque todos, escúcheme bien, todos estamos expuestos a que situaciones vengan en nuestra vida que nos van a hacer dudar de nuestra fe, que nos van a hacer pensar si Dios es real o por qué dejó de ser real. Pero cuando eso venga, voltea a ver la cruz. Voltea a ver la cruz. Voltea a ver la cruz, porque Dios no nos llamó a vivir con una actitud pesimista. Dios quiere que caminemos con Él cada día, que creamos lo que la Biblia dice que somos, que creamos lo que la Biblia dice que tenemos, que escuchemos la voz del pastor por excelencia, Cristo. Él es el pastor por excelencia y sus ovejas oyen la voz del pastor y lo siguen. ¿Cuántas ovejas del pastor hay aquí? Oh, Jesús. Oh, Jesús. Oh, Jesús. Gracias por escucharnos. Si Dios le ha hablado a través de esta palabra y siente en su corazón aceptar a Jesús como Señor y Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero que tú seas mi Salvador y el centro de mi vida. Enséñame a vivir conforme a tus mandamientos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero iniciar una relación real contigo. Amén. Si usted ha repetido esta oración, lo felicito. Ha tomado la mejor decisión de su vida y ahora usted y yo podemos llamarnos hijos de Dios. Esto es solo el comienzo. Si vive cerca de nuestra comunidad en Arlington, Texas, lo invitamos para que asista a nuestra iglesia y nos conozca. Si no es así, busque la iglesia más cercana a su casa y cuénteles la decisión que ha tomado. Comparta este video para que otras personas puedan recibir el mensaje. Y síganos en nuestras redes sociales, @oficialiglecafé,
en Facebook, Twitter, Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros y recuerde que nuestra visión es: hacemos discípulos para hacer la diferencia. Dios lo bendiga.